Muy bien, muy buenas tardes a todos los participantes que nos escuchan en esta ocasión. A nombre del Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, de la Organización Global Healing y de la Organización Panamericana de la Salud, les doy la bienvenida y hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Nuria Nogués, quien va a presentar el tema de biología molecular en inmunohematología y aplicación en casos complejos. Ella se desempeña en el Laboratorio de Inmunohematología del Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona, España. Y antes de cederle la palabra, solamente recordar, como siempre, que una vez que la doctora Nuria termine con su presentación, vamos a abrir un espacio de diálogo para preguntas, comentarios, inquietudes, y lo podrán hacer ya sea en la opción del chat, pueden escribirla, o si me lo indican con el botón de la manita, yo con mucho gusto les puedo ceder la palabra. Así que gracias nuevamente, gracias también doctora Nuria, y por favor, es todo suyo. Muy bien. Buenos días a todos. Espero que se me pueda escuchar bien. Es mi primera experiencia con un webinar, pero espero que todo pueda salir bien y que sea también enriquecedor para todos ustedes. Como el señor Garza les ha comentado, el tema de esta sesión va a ser la biología molecular en inmunohematología y su aplicación en casos complejos. Mi rol en el Laboratorio de Inmunohematología de referencia en el Banco de Sangre de Barcelona es precisamente el de supervisar todos los estudios y casos complejos que llegan al laboratorio en los que se requiere precisamente de la aplicación de técnicas de biología molecular. Así que he seleccionado también algunos casos ilustrativos para que puedan tener ejemplos de la utilidad de estas tecnologías. Bien, como ustedes ya saben, la caracterización de los genes que codifican para la gran mayoría de los sistemas de grupo sanguíneo que conocemos hoy en día nos ha permitido llegar a determinar también las bases moleculares responsables de la expresión de los diferentes antígenos de grupo sanguíneo. Todo ello hace que hoy en día podamos predecir el fenotipo eritrocitario a partir del genotipo. A pesar de ello, la técnica gold estándar para la determinación de los antígenos de grupo sanguíneo sigue siendo la hemaglutinación, ya que es una técnica simple, económica y que tiene una especificidad y una sensibilidad pues, adecuada tanto para el manejo de la mayoría de los pacientes como para el tipaje de los donantes. Sin embargo, como también probablemente sabéis, las técnicas de tipificación serológica presentan limitaciones en algunos aspectos. Por ejemplo, es difícil fenotipar los hematíes de un paciente que está recientemente transfundido o cuando los hematíes están recubiertos con moléculas de IgG. También la tipificación serológica no nos permite determinar de forma fiable aquellos antígenos que se expresan de forma débil o alterada. Por ejemplo, un ejemplo clásico en este contexto es el propio antígeno D, con su amplio espectro de variantes de expresión débil o expresión parcial. O también el antígeno DAFI-D, un antígeno que se expresa en ocasiones de forma débil y en el que muchas veces podemos llegar a tener resultados de tipificación serológica falsamente negativos. Pero no solo son limitaciones a este nivel, sino también hay algunos inconvenientes técnicos fruto de, por ejemplo, la escasez de reactivos potentes para todos aquellos antígenos que son clínicamente relevantes y para los que, como muchos de vosotros sabéis, pues hay reactivos monoclonales o reactivos incluso policlonales muy buenos para toda una batería de antígenos, pero hay especificidades más raras o menos frecuentes o algunas que realmente pues hay poca disponibilidad de antisueros realmente buenos para los que existe esta escasez de reactivos. Y también el hecho de que la tipificación serológica requiere, en el contexto de una tipificación extensiva,
la necesidad de utilizar múltiples metodologías o formas de testar de forma óptima la reactividad cuando lo que queremos es fenotipar extensivamente con un número elevado de antisueros. Todo ello ha llevado a una aplicación creciente en las últimas décadas de las técnicas de fenotipaje de grupos sanguíneos, principalmente en los diferentes ámbitos que vemos plasmados en esta diapositiva. En inmunohematología clínica, que sería en el contexto de utilizar estas técnicas de genotipaje con fines diagnósticos, que es sobre todo en lo que nos centraremos hoy. También se han utilizado y se utilizan en el genotipaje extensivo de donantes, un ámbito que está en auge y en el que, como sabéis, pues existen múltiples centros en diferentes países donde ya está como una actividad implementada de forma regular. Y un tercer ámbito que también ha tenido un empuje especialmente relevante en estos últimos años es en el diagnóstico prenatal de incompatibilidades fetomaternas, especialmente a raíz de la detección del genotipo fetal a partir del DNA de plasma de las gestantes. Es otro ámbito en el que utilizamos estrategias de genotipaje de grupos sanguíneos. Pero como hemos dicho, hoy nos centraremos especialmente en el ámbito de la inmunohematología clínica y en el diagnóstico de pacientes sensibilizados. De todas formas, vamos a repasar un poco, a revisar cuáles son las principales aplicaciones diagnósticas de estas técnicas de genotipaje. Comentábamos la tipificación de pacientes, sobre todo en el contexto de los pacientes que puedan tener dificultades en su tipificación serológica. Otro ámbito de aplicación muy claro es el ámbito de la identificación de variantes RHD. En la resolución de casos inmunohematológicos complejos, como veremos, también en la detección o confirmación de fenotipos raros, en la determinación de los grupos sanguíneos fetales y también en el ámbito de la tipificación de los antígenos plaquetarios, HPA, y de los antígenos granulocitarios, o HNA, un ámbito en el que quizás algunos de los profesionales que estén conectados pues también trabajen en inmunohematología plaquetaria o granulocitaria, y también allí las técnicas de genotipaje se utilizan de forma regular y con un papel muy relevante. ¿Qué herramientas tenemos para realizar el genotipaje de grupos sanguíneos? Pues las herramientas son muy variadas. Tenemos herramientas más sencillas, desde reacciones de amplificación convencionales con cebadores aleloespecíficos. Por ejemplo, les muestro aquí una imagen en la que se utilizan una estrategia de PCR-SSP, que denominamos para referirnos a las PCRs con cebadores aleloespecíficos, para realizar la determinación del genotipo del sistema Diego en un contexto de pacientes. Pero también existen otras estrategias que pueden ir hasta la posibilidad de utilizar sistemas comerciales mucho más sofisticados y que cubren realmente un abanico mucho más amplio de polimorfismos de grupo sanguíneo. Aquí les muestro una imagen de lo que sería un chip de DNA que estaría representado en forma de un soporte sólido de vidrio, de un porta de vidrio, en el que estarían unidas toda una serie de oligosondas y que nos daría, después de hibridar, una imagen como la que podéis ver en esta diapositiva, a partir de la cual, utilizando un software específico, podríamos llegar a obtener un resultado de un genotipo extensivo para un determinado paciente o donante y también el fenotipo inferido a partir de este genotipo. En este contexto existen muchas otras plataformas de genotipaje extensivo en forma de microesferas, en forma de un soporte que no son soporte sólido como este cristal de vidrio, sino un array de microesferas, y muchas otras aproximaciones que depende realmente de qué infraestructura, diríamos, tenemos
al alcance en nuestro centro o en el laboratorio, y también obviamente de los recursos disponibles de cada uno, pero existen herramientas, diríamos, múltiples herramientas hoy en día al alcance y no todas ellas han de ser necesariamente costosas. Existen aproximaciones relativamente económicas y de diseño de alguna forma casero. Bien, vamos a entrar un poco más en detalle en qué es lo que nos permiten realmente estas técnicas de genotipaje aplicadas al diagnóstico inmunohematológico. Bien, pues hemos comentado ya una de las posibilidades que nos brindan es precisamente la de tipificar aquellos pacientes, por ejemplo, con anemia hemolítica autoinmune, que tienen un CUMS directo muy positivo por IgG y que sobre todo cuando queremos fenotiparlo extensivamente, existen algunos antígenos que podemos determinar con reactivos monoclonales murinos, pero existen otros antígenos para los que no hay este tipo de reactivos y necesitamos utilizar reactivos que requieran llevar a fase de antiglobulina, y es precisamente en este contexto en el que la tipificación serológica se ve limitada. Podemos recurrir en estos casos a las estrategias de genotipaje. También nos permiten distinguir aloanticuerpos de autoanticuerpos, especialmente aquellos autoanticuerpos que se nos presentan, se nos muestran con una especificidad relativa que pueden mascarar un antígeno autólogo y que de alguna manera pues, es importante cuando hay que transfundir a estos pacientes poder distinguir si lo que estamos detectando es un autoanticuerpo o un aloanticuerpo que se debe respetar. También hemos comentado que nos permite tipificar aquellos pacientes transfundidos. En muchas ocasiones el perfil de los casos más complejos son estos pacientes que están ya transfundidos, tienen múltiples anticuerpos, tienen un patrón, diríamos, serológico de CUMS indirecto en el suero con la sospecha de ya una mezcla de aloanticuerpos y que de alguna manera el hecho de no disponer del fenotipo extensivo pretransfusional pues nos dificulta de entrada la orientación del estudio serológico y de la identificación de los anticuerpos, con lo cual poder genotipar extensivamente estos pacientes nos ayuda muchas veces en el laboratorio de referencia a poder encarrilar el estudio serológico sabiendo qué aloespecificidades puede haber llegado a desarrollar ese paciente. Bien, también nos permite identificar fenotipos de alta o baja incidencia para los que no existen reactivos serológicos disponibles o bien que son reactivos escasos, como hemos comentado, y que de alguna manera cuando tenemos reactivos pero son tan escasos y tan preciados, vale la pena poder reservarlos para confirmar serológicamente el fenotipo cuando ya el genotipaje nos ha ayudado a descartar todo un abanico de posibilidades dentro de la sospecha de una sensibilización frente a un antígeno de alta o baja incidencia. Y también nos permite identificar las bases moleculares de resultados serológicos inusuales que se dan tanto en pacientes como en donantes y que de alguna manera pues, pueden mostrarse en sistemas como el propio sistema de cero o en el sistema RH en forma de resultados discrepantes o resultados débiles en el tipaje serológico. Vamos a ver un ejemplo de una discrepancia globular sérica en el caso de un donante en el que durante la tipificación ABO de este donante, como podéis ver en esta tabla, pues el grupo hemático nos indicaba un grupo 0, mientras que el grupo sérico nos mostraba esta discrepancia globular sérica en la que se detectaba con normalidad el anti-D, mientras que el anti-A se detectaba en una forma muy débil que no concordaba con un donante de grupo 0. En este contexto podemos realizar estudios de fijación-elución con anti-A para ver si realmente se trata de un donante que en lugar de ser de grupo 0 fuera realmente un subgrupo de A, pero en este caso, por ejemplo, se trataba de una fijación-elución que dio un resultado negativo.
En este contexto podemos recurrir a la determinación del genotipo ABO, que nos puede ayudar, como veréis, a encontrar una explicación a este patrón, en principio aparentemente discordante. Por ejemplo, en este caso realizamos la determinación del genotipo ABO utilizando una batería de reacciones de PCR-SSP con cebadores alelo-específicos para detectar las diferentes variantes alélicas que son en realidad las más frecuentes que queremos detectar. Esta batería nos cubre la detección del alelo 01, nos cubre la detección del alelo 02, del alelo B, del alelo A2 y por defecto la secuencia consenso es la del alelo A1. En el caso del resultado que os mostramos, se trataría de un resultado de genotipo ABO de un 0102. Este resultado nos está indicando que se detecta un alelo 0 no delecional, es decir, un alelo 0 diferente del 01 que muestra una deleción de un nucleótido que da lugar a destruir la pauta de lectura y da lugar a una proteína muy truncada no funcional, mientras que los alelos 0 no delecionales, como es el caso del alelo 02, lo que presentan es una mutación puntual, un cambio nucleotídico en la posición 802 de una G por una A, que conlleva el cambio de un aminoácido en esta posición y que de alguna manera, como podéis ver ilustrado en este diagrama, donde se os muestran las glicosiltransferasas más frecuentes, esta sería la glicosiltransferasa A1, la glicosiltransferasa A2, que da lugar a una expresión más débil del A, la glicosiltransferasa B, con todas las posiciones aminoacídicas que cambian respecto a la 1, la glicosiltransferasa 0, que es no funcional, porque como podéis ver está muy truncada, y en cambio este alelo no delecional codifica para esta estructura que en realidad no se ve tan diferente del alelo A1, pero sí presenta este cambio aminoacídico de una glicina por una arginina en esta posición y que conduce a una dificultad para la unión al sustrato de azúcar, de carbohidrato, justo en el centro activo de la enzima, con lo cual la actividad glicosiltransferasa de esta molécula codificada por el alelo O2 se ve realmente, tiene una actividad glicosiltransferasa muy debilitada, pero no totalmente anulada, con lo cual sí que da lugar a una expresión muy débil del antígeno A. Y de ahí el hecho de que los anticuerpos anti-A están representados de una forma también mucho más débil que los anticuerpos anti-B. Este patrón, diríamos, es un patrón ya descrito en la literatura también para aquellos individuos que son portadores de un genotipo heterocigoto 02 y de alguna manera nos da la explicación a por qué esta discrepancia globular sérica en un donante en el que de entrada pues dudaríamos de si realmente etiquetarlo como donante de grupo A o donante de grupo 0. También en el contexto de las variantes RHD se nos muestran a veces estos patrones o discrepantes totalmente de negativo y positivo o patrones de débil, que también nos dan pie a un resultado dudoso. Si estos perfil de resultados se dan en un paciente que requiere la transfusión de concentrados de Matías o en una gestante, sabemos que la identificación genética nos permite mejorar la toma de decisiones, tanto a nivel de seleccionar las unidades de concentrados de Matías para la transfusión, es decir, poder decidir si realmente ese paciente requiere ser transfundido con unidades B negativo o no, y también nos permite mejorar la toma de decisión respecto a la administración de la gamma-globulina anti-D en el caso de gestantes. Las estrategias de genotipaje RHD se llevan a cabo hoy en día en muchos laboratorios de inmunomatología, principalmente con los siguientes objetivos. En primer lugar, confirmar o descartar las variantes de débil más comunes, que son en realidad las que están más frecuentemente representadas en la población y son las responsables de la mayoría de estas
de estas muestras que se nos presentan con este patrón. También, si no es una de estas variantes más comunes, pues nos ayudan a identificar las variantes menos frecuentes, es decir, aquellas variantes de parcial conocidas o bien variantes raras más propias de otras etnias. Y también nos permite discriminar entre un halo anti-D versus un auto anti-D. En la población caucásica se estima que alrededor de un 0,1, de un 0,2 a un 1% de los individuos D positivo presentan estos fenotipos de débil, que pueden en realidad deberse a un abanico de posibles variantes alélicas que están descritas, que es una lista creciente, pero que hay descritas ya más de 80 variantes diferentes y que obviamente la identificación de todas ellas es bastante compleja. A nivel serológico, mucho más, porque muchas de ellas no pueden distinguirse serológicamente, la gran mayoría. Y por otro lado, esto contrasta con el hecho de que en realidad en muchas poblaciones, especialmente poblaciones de mayoría de raza caucásica, las variantes, en más del 90% de las muestras que se presentan con este perfil, son portadoras de un número muy reducido de variantes que podemos identificar de forma realmente fácil con estrategias de tipaje molecular. En esta diapositiva os muestro la gran variabilidad en la densidad antigénica que presentan estas variantes, las variantes más comunes, y que de alguna forma a nivel serológico es muy difícil poder etiquetarlas de forma inequívoca. En cambio, a nivel molecular, como veis en esta diapositiva, podemos diseñar estrategias de detección específica de las mutaciones conocidas, asociadas a cada una de estas variantes, y identificarlas de forma rápida y ágil para poder determinar realmente si este paciente o gestante puede ser considerado como un D positivo a todos los efectos. Existen otras variantes que no son tan fáciles de identificar. Aquí os pongo el ejemplo de la variante DAR, una variante de parcial que en el análisis molecular, diríamos, de los diferentes exones que componen el gen D, pues nos puede dar un patrón en el que no veríamos amplificación del exón 4. Sin embargo, en realidad esta variante presenta mutaciones puntuales dispersas en 3 exones a lo largo de la región del gen RHD que no son detectadas según qué estrategias moleculares utilizamos y que de alguna forma requerirían de una estrategia de tipificación molecular más compleja o más extensiva. Algunas de estas variantes, por ejemplo la variante DAR, se muestran a nivel serológico exactamente igual que una variante D débil de las más comunes, con lo cual nos da pie muchas veces a confundirla. Y esta variante concretamente, igual que muchas de las otras que son más difíciles de identificar, en realidad presentan una incidencia superior en población de origen africano. Vamos a ver ahora el caso de una gestante sensibilizada que nos ilustrará también un poco la utilidad de las técnicas de análisis molecular en el contexto de las variantes RHD. En este caso se trataba de una gestante de origen africano de 25 años de edad, con una drepanocitosis controlada y tratada en Francia con anterioridad, con antecedentes de un aborto espontáneo y de 2 cesáreas anteriores con hijos vivos, y en Francia, en el curso de la segunda gestación, había recibido 2 concentrados de matíes. En España había acudido a primer control en la semana 30 de su tercer embarazo. Esta primera muestra de la semana 30 pues, nos presenta un grupo sanguíneo A positivo, con una positividad para el RHD de 4 cruces en tubo y con verificación habitual en tarjeta, sin dar ninguna pie a duda. El CUMS indirecto era negativo y una hemoglobina de 11,5. En la segunda muestra que se recibió de esta gestante, a la semana 38, en cambio, se volvió a repetir el grupo, era un A positivo con 4 cruces igual,
pero el CUMS indirecto dio esta vez un resultado positivo. En el panel de antiglobulina se detectaba un anticuerpo de especificidad anti-D a título 32, con un autocontrol negativo y un CUMS directo de la gestante también negativo. Bien, como había una discrepancia respecto al resultado de la muestra anterior, pues se volvió a repetir este CUMS indirecto para volver a confirmar si se reproducía el mismo patrón y se testó la muestra de la semana 38 con la muestra paralela de la semana 30 que volvió a dar un resultado negativo con la muestra anterior. Se revisó también un poco el tipaje RHD de esta gestante y se confirmó que daba una reactividad de 4 cruces con 4 reactivos anti-D diferentes de rutina que se utilizan en el laboratorio, y su fenotipo RH completo pues nos indicaba que era un fenotipo D positivo, C pequeña, E pequeña positivo, es decir, que el genotipo más probable era un R0, R pequeña. En este contexto y con todos los datos, bueno, pues podríamos pensar que puede ser portadora de un D parcial y haber desarrollado un halo anti-D. Si revisamos un poco los antecedentes, pues bueno, nos fijamos en que es una gestante de origen africano, que puede presentar alguna variante precisamente por este motivo, de las que nosotros no tenemos tanta experiencia ni tenemos tanta facilidad para detectar. El genotipo más probable, hemos dicho, un haplotipo R0, donde se localizan precisamente en este contexto haplotípico muchas de las variantes de parciales en raza negra. Los antecedentes nos indicaban que había posibles eventos sensibilizantes, con lo cual pues podría ser que hubiera una halosensibilización. Y había habido una gestación no controlada hasta la semana 30 de su tercer embarazo, es decir, que en realidad pues no había habido ningún seguimiento de esta gestación con anterioridad a la semana 30. En este contexto se envió una muestra al laboratorio de inmunomatología para solicitar el estudio de la variante RHD, de una posible variante RHD, y un genotipo eritrocitario extensivo, porque se trata de una drepanocitosis, y también precisamente por esta hemoglobinopatía, pues en previsión de si requería transfusión en el contexto del parto, se realizó el genotipaje extensivo. Se estudió el patrón de expresión de los diferentes epítopos del antígeno D en los hematíes de la gestante, utilizando una batería amplia de monoclonales, y ahí ya se vio un patrón concordante con un D parcial. Y en paralelo se utilizó el BlotChip, una herramienta de genotipaje extensivo, para poder investigar la posibilidad de una variante de parcial al mismo tiempo que obteníamos el resultado del genotipaje extensivo. Como podéis ver en esta imagen, estos son los resultados correspondientes al análisis de esta muestra, en el que se identificó una variante de parcial que correspondía precisamente con la variante D4A, en la que se identifican las diferentes mutaciones que están asociadas a esta variante de parcial. Para que tengáis la información de la evolución del caso, esta gestante ingresó para cesárea urgente por trabajo de parto y a las 38,6 semanas nació su hija, una niña de grupo 0 positivo, con un CUMS directo positivo, y en el eluido se confirmó la presencia del anti-D materno. Se inició fototerapia profiláctica y se realizaron controles seriados de la bilirrubina sérica, que fueron normales en todo momento. El puerperio evolucionó favorablemente y la gestante fue dada de alta con buen estado general. Y en una muestra 30 días posparto se realizó otro control donde se seguía detectando este anti-D, este halo anti-D, a título 64. Bueno, vemos en este ejemplo un caso de una variante de parcial que pasaba desapercibida y que no fue fácil de identificar en el análisis rutinario del tipaje RHD, hasta que se detectó este anti-D en el suero que no concordaba con una gestante de positivo. Bueno, vamos a ver aquí otro ejemplo en el que veremos un caso de sospecha de haloinmunización frente a una especificidad de alta incidencia.
En este caso se trata de una paciente de 77 años, de raza caucásica, de grupo A positivo, afecta de una neoplasia de colon que presentaba una aloinmunización eritrocitaria frente a una especificidad sin identificar. Presentaba antecedentes transfusionales de 3 meses antes en el que se había transfundido un concentrado de Matías A positivo, en el contexto de un escrutinio de anticuerpos irregulares pretransfusional negativo, y al cabo de un mes habían solicitado una nueva transfusión, ahora sí con un escrutinio de anticuerpos irregulares y unas pruebas cruzadas positivas. Se fenotipó extensivamente en una muestra ya post-transfusión y obtuvimos un fenotipo eritrocitario en el que se detectaba ya una doble población en la tipificación serológica del antígeno C grande. Y en el suero se detectaba una panaglutinina que reaccionaba solo en fase de antiglobulina con un autocontrol y un CUMS directo negativo. Y en este caso enviaban la muestra por sospecha de un anticuerpo contra una especificidad pública. Bien, este es el aspecto que presentaba el análisis, el patrón de reactividad del suero de esta paciente frente a un panel de identificación en fase de antiglobulina, en LIS-CUMS, y negativo en el panel con las células papainizadas. Recordemos que esta es una muestra post-transfusión, esta es la muestra 6 días post la última transfusión, por eso el autocontrol da esta positividad débil. Y en el suero se detecta, como podéis ver, este anticuerpo de tipo IgG que reacciona con todas las células del panel de identificación a un título 16 y con una especificidad sensible al tratamiento con enzimas. De todas formas, se realizaron absorciones diferenciales y en el suero absorbido no se detectaba ningún anticuerpo, con lo cual realmente se sospechaba de una especificidad de alta incidencia. Como se trataba de una paciente recientemente transfundida, pues pudimos recorrer al genotipaje de grupos sanguíneos precisamente con el objetivo de identificar alguna especificidad de alta frecuencia que no expresara la paciente. Y por otro lado, se utilizó el suero de la paciente para enfrentarlo con células negativas para antígenos públicos, células de la colección que tenemos en el laboratorio y que pueden estar también disponibles en laboratorios de referencia y que de alguna forma es también un recurso, estas pruebas cruzadas, para la identificación de especificidades más raras o poco frecuentes, pero que sí que vale la pena recalcar que este recurso no siempre es fácil ni disponible, a veces por problemas de compatibilidad ABO con las células reactivo. También no deja de ser un recurso limitado porque hablamos de fenotipos raros y no siempre normalmente hay una disponibilidad limitada de este tipo de células, y también requieren una conservación en nitrógeno líquido, que es un recurso también pues caro y que de alguna forma pues no está disponible, no es una infraestructura de la que se disponga en todos los laboratorios. En este contexto se realizó el genotipaje de esta paciente utilizando un sistema comercial que consiste también en una batería de reacciones de PCR específicas para determinar los grupos sanguíneos KPA-KPD, los alelos del sistema Luteran, el Diego, el Bright, el Cartwright, Colton, Knox y Dombrock, que son un sistema comercial que cubre todas estas variantes alélicas y que muchas veces ayuda en el contexto de intentar identificar variantes poco frecuentes o pacientes negativos para algún antígeno público. En este caso, como podéis ver, hemos recalcado el fenotipo Cartwright A negativo que presentaba esta paciente y que de alguna forma es un fenotipo, un resultado realmente muy poco frecuente porque nos está indicando que es negativa para la especificidad Cartwright A, que es una especificidad de alta incidencia. Con este resultado se realizaron pruebas cruzadas dirigidas con 2 células ITA negativo
y dio un resultado de prueba cruzada negativa, confirmándose en este caso que se trataba de una especificidad anti-ITA. Bueno, pues como podéis ver, estos ejemplos nos ayudan a ver un poco el ámbito de aplicación de las diferentes estrategias de genotipaje de grupos sanguíneos. También, como hemos dicho, podemos recurrir a un genotipaje extensivo, tanto en el contexto de donantes, como comentábamos al inicio de la charla, como en el contexto de pacientes que por su perfil, por su patología de base y porque sabemos que van a requerir de transfusiones crónicas, o pacientes que tienen una anemia hemolítica autoinmune o autoanticuerpos que no podemos fenotipar con fiabilidad, pues es muy útil poder disponer del genotipo extensivo para poder intentar transfundir lo más compatible posible, evitando una aloinmunización. Para llevar a cabo este genotipaje extensivo, pues existen diferentes plataformas hoy en día disponibles que se basan en la amplificación multiplex de los diferentes locus de interés. Cada uno de ellos utiliza diferentes químicas y sistemas de detección. Algunos son, como hemos visto, pues microarrays sobre un porta de vidrio, en otros casos son sistemas de microplaca o arrays de microesferas en suspensión. Todos ellos comparten el hecho de que permiten la determinación simultánea de un elevado número de polimorfismos a un coste que hoy en día pues todavía es relativamente elevado, pero de alguna forma pues cada vez se están implementando más estas plataformas en los laboratorios por la utilidad que realmente han demostrado tener en el contexto de estos pacientes que requieren un genotipaje extensivo. Esta es la plataforma del Blood Chip Reference que os he mostrado con anterioridad y que de alguna forma pues, nos da este resultado del genotipo extensivo y del fenotipo resultante, pero existen también otras plataformas, por ejemplo las que tenemos también aquí en el laboratorio de Barcelona, que son también sistemas basados en una batería de microesferas que tienen una fluorescencia intrínseca, que se basan en la tecnología XMAP de Luminex, una tecnología muy robusta con un ámbito de aplicaciones ya no solo en inmunomatología, sino en muchos otros ámbitos y que por tanto son una infraestructura que a veces pues existe ya en algunos laboratorios, incluso para el tipaje HLA, que puede ser de utilidad para aprovecharla también para el genotipaje de grupos sanguíneos. Este es un ejemplo de un report, de un informe con los resultados también del genotipaje extensivo que nos brindan este tipo de plataformas. Y este es un ejemplo de cómo se visualizan estas microesferas que llevan conjugadas unas oligosondas y que todas ellas en un único tubo de reacción pues nos permiten obtener también un resultado en este contexto de un genotipo plaquetar extensivo. Estas plataformas también tienen su ámbito de aplicación en el genotipaje HPA. Bien, en el genotipaje de donantes hemos visto que hay algunos centros y algunos países que han implementado genotipaje extensivo, pero hay otras posibles aplicaciones que son más acotadas a algunos sistemas de grupo sanguíneo, pero que realmente nos permiten de alguna forma también en el contexto de donantes pues identificar claramente resultados dudosos. Por ejemplo, en este contexto el análisis del genotipo DAFI en un donante con una expresión débil del antígeno DAFI-B y que fue identificada gracias a esta batería de reacciones de PCR-SSP como un donante portador de la variante DAFI-X, que nos da la explicación de por qué este donante presentaba esta expresión alterada en el antígeno DAFI-B y nos permite etiquetarlo como DAFI-B positivo, a pesar de que la expresión serológica se detecte de forma muy débil o incluso falsamente negativa. También podemos, de forma dirigida para algunos sistemas, pues identificar o confirmar fenotipos poco frecuentes, por ejemplo, donantes celano negativo, KPB negativo, Diego A positivo o Diego B negativo y HPA1A negativo.
Y finalmente quería también mostrarles una de las últimas aplicaciones de genotipaje que hemos visto también en el laboratorio, pues su utilidad, tanto en el ámbito de la resolución de casos de pacientes como en el ámbito también de los donantes de sangre. Se trata de la caracterización relativamente reciente de las bases moleculares responsables del fenotipo Bell negativo. El antígeno Bell ha sido uno de los que más recientemente ha sido caracterizado a nivel molecular y ha adquirido estatus de nuevo sistema de grupo sanguíneo en el año 2013 y que de alguna forma nos ha permitido esta caracterización a nivel molecular, pues desarrollar métodos de genotipaje que nos permiten solventar las limitaciones que presentaba el tipaje serológico de esta especificidad. Como tantas otras especificidades, a nivel serológico no existían anticuerpos monoclonales y solo disponíamos del suero de pacientes sensibilizados, en ocasiones con una reactividad variable, como herramienta para poder fenotipar e identificar donantes del negativo. Ahora, hoy en día, podemos disponer de una estrategia de tipaje molecular que nos permite identificar de forma inequívoca donantes del negativo y evitar así los riesgos en la transfusión de pacientes con anticuerpos anti-Bell. Y incluso nos permite, ahora sí, pues implementar estrategias de cribaje de donantes de sangre a gran escala para buscar estos fenotipos tan raros, pero al mismo tiempo tan necesarios cuando necesitamos unidades del negativo para transfundir a pacientes sensibilizados. Les muestro brevemente un ejemplo del ensayo de PCR-SSP que hemos puesto a punto en el laboratorio y que nos permite identificar un patrón correspondiente al fenotipo Bell positivo con un donante homocigoto para el alelo wild type. También vemos aquí el ejemplo de un donante homocigoto para el alelo mutado y que sería un donante Bell negativo. Y en el último de los ejemplos vemos un individuo heterocigoto portador del alelo wild type y también de un alelo mutado. Este perfil de resultado muchas veces se correspondía con estos patrones de expresión Bell positivo pero muy débil que de alguna forma se confundían con el fenotipo Bell negativo y nos llevaban a etiquetar a algunos donantes erróneamente como Bell negativo. Y finalmente querría acabar esta charla con algunos mensajes que para mí son las cosas más importantes a recordar en este ámbito de aplicación, y es que la técnica de hemaglutinación, como hemos hecho énfasis en esta charla, por sí sola tiene una capacidad limitada para resolver algunos problemas inmunomatológicos complejos. Hemos visto algunos ejemplos de ello. El genotipaje eritrocitario nos brinda una herramienta más que tenemos disponible y que de alguna forma ha demostrado ser de gran utilidad, en ocasiones para ayudar en la investigación de anticuerpos y en otras para identificar variantes o fenotipos raros que expliquen un determinado patrón serológico. También el genotipaje eritrocitario extensivo nos proporciona de forma ágil y fiable la información sobre el fenotipo eritrocitario de pacientes que requieren transfusiones de forma crónica y que de alguna forma nos facilitan la posibilidad de evitar esta aloinmunización. De todas formas, también es muy importante recalcar que toda la aplicación de aproximaciones de genotipaje a la inmunomatología requiere, y esto es muy importante, de un conocimiento previo de los genes que codifican para estos grupos sanguíneos, de los métodos de análisis molecular y de las bases moleculares de los grupos sanguíneos, en las que no hemos entrado en esta charla, pero que de alguna forma el conocimiento de todas estas bases moleculares y de las limitaciones que puede tener una aproximación u otra es muy importante para saber interpretar correctamente los resultados de las técnicas de tipificación molecular. Por ello, en realidad, pienso que es importante recalcar también que los resultados del estudio molecular
deben siempre ser evaluados en el contexto de la información serológica disponible, y es precisamente la complementariedad de una información con la otra lo que nos va a llevar a un diagnóstico acertado en el estudio de los pacientes y de los casos más complejos. Y ya está ahí. Eso es todo por mi parte. Espero que hayan podido seguir bien la presentación y que si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues estaré encantada de intentar responderles. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Nuria, por esta valiosa presentación. Y como usted acaba de mencionar, abrimos ahora el espacio para preguntas, comentarios de los participantes. Así que ya saben, pueden escribirla en la opción del chat o si me lo indican, con mucho gusto les cedemos la palabra. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Nadie se anima? ¿Quedó todo tan claro? A ver. No sé si los asistentes tienen experiencia previa en sus lugares de origen, en el laboratorio donde trabajan actualmente con este tipo de técnicas o... Muy buena pregunta. Pues normalmente tenemos participantes que trabajan en las diferentes, digamos, secciones o etapas de la cadena transfusional, así que estoy seguro que algunos de los que nos escuchan tienen experiencia en las técnicas que usted acaba de presentar. Lucrecia Alfaro menciona, muchas gracias por tan interesante conferencia. Muchas gracias, Lucrecia. A ver. Les recuerdo que cualquier pregunta, comentario pueden indicarlo también con el botón de la manita y yo ahorita de inmediato les puedo ceder la palabra. Muy bien. Lucrecia Alfaro menciona la siguiente pregunta. Tenemos una consulta. ¿Cuánto es el porcentaje de pruebas de biología molecular para resolver problemas inmunohematológicos complejos? El porcentaje. Sí. Bueno, yo pienso que depende un poco del perfil de estudios que reciban en un determinado laboratorio. Nosotros, como laboratorio de referencia aquí en Cataluña, recibimos un número muy elevado de estudios complejos y en prácticamente el 60% de los casos utilizamos estrategias de tipaje molecular para ayudar a la resolución de esos casos. Nosotros también comentar que es un laboratorio en el que también disponemos de muchos recursos serológicos, disponemos de una colección de células reactivo, de fenotipos poco frecuentes y de células raras muy bien caracterizadas que también nos son un recurso muy preciado y muy valioso a la hora de resolver los casos complejos. Es decir, que no es el 100% de los casos y va a depender un poco del perfil de estudios que se reciban, ¿no? Pero en el contexto de nuestro laboratorio diría que entre un 60 y quizás un 70% de los casos complejos pues requieren de un estudio molecular de un tipo o de otro. A veces, si es un genotipaje extensivo, pues hay perfiles de estudios que ya solo llegar al laboratorio y ver de qué se trata, ya paralelamente al estudio serológico ya está encarrilado inmediatamente el estudio molecular.
cuando ya vemos que vamos a tener un paciente transfundido, que ya en el suero ya se detectan positividades, ya hay que abordarlo, pero no se dispone de un fenotipo extensivo pretransfusión, o bien una anemia hemolítica autoinmune. Hay determinados patrones que ya diríamos que sí o sí se hace un estudio molecular de genotipaje extensivo. Y en otro porcentaje de estudios, pues es más una cosa dirigida pues a descartar o confirmar especificidades raras, ¿no? De estas de alta incidencia o de baja incidencia, que muchas veces no hay reactivos serológicos para confirmarlas o descartarlas todas. Algunos reactivos tenemos, sueros policlonales, pero para otras no. Y entonces también recurrimos a las estrategias de genotipaje. En el contexto de expresión anómala, de casos tanto de pacientes como de gestantes como de donantes, en los que el problema no es tanto que hay anticuerpos y que hay que transfundir a ese paciente, sino que es más que nos lo refieren al laboratorio por un resultado dudoso en el tipaje de algún antígeno de grupo sanguíneo, y hay alguna decisión a tomar respecto a eso, ya sea pues etiquetar una bolsa de ese donante, o ya sea pues considerar a esa gestante como D negativo o no, o transfundir a ese paciente con unidades D negativo o no. En este contexto, entonces, el genotipaje, diríamos, va dirigido pues a ese sistema de grupo sanguíneo que es el que presenta dificultades, ¿no?, en el tipaje. Muchas gracias. He respondido a tu pregunta. Muy bien, ahorita vamos a ver qué nos responden. Muchas gracias, doctora Nuria. Tenemos ya bastantitas preguntas, así que voy en orden. El doctor Carlos Cotorruelo menciona: muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es si en el banco de sangre y tejidos tienen en stock unidades con el genotipo eritrocitario extendido, y cuántas aproximadamente. En el banco de sangre no se realiza genotipaje extendido de los donantes de sangre de forma rutinaria, diríamos. No es una actividad implementada ni siquiera a un porcentaje de donantes de forma regular. Sí, en un momento dado se realizó un estudio precisamente en donantes de población inmigrante aquí en Cataluña, buscando precisamente fenotipos raros. Y de ese estudio se dispone realmente de donantes que han sido caracterizados también a nivel de genotipaje extensivo. Pero no es una actividad regular. Sí que es una actividad regular el fenotipaje extensivo de donantes, y en base al fenotipaje extensivo sí que se dispone de muchas unidades extensivamente fenotipadas que forman parte del stock habitual en el banco de sangre. Muchas gracias por su respuesta. En base a la pregunta anterior que nos había hecho Lucrecia Alfaro, nos menciona: muchas gracias, y nos interesa para analizar el costo-beneficio para nuestra realidad. Saludos desde Guatemala. Muchas gracias. Muy bien. Siguiente pregunta por parte de Claudia Ramírez. Gracias por su presentación y compartir su amplia experiencia. ¿Cuál fue la causa de la baja aglutinación en la inversa del donante O positivo? Pues la baja aglutinación es un patrón que está descrito en el contexto de individuos portadores de esta variante O2, y que de alguna forma se correlaciona con el hecho de que existe realmente una mínima expresión de antígeno A en los hematíes de este individuo, pero es una expresión tan débil que no existe un anticuerpo natural anti-A con una reactividad tan potente como la que podrías ver en el anti-B, que es lo que sería de esperar. Esta expresión realmente no es detectable ni por técnicas de fijación-elución en la mayoría de los casos que hemos recogido nosotros, y que de alguna forma es muy difícil de detectarla. En algunos casos se han descrito
la detección de las pocas moléculas de antígeno A en la membrana eritrocitaria por técnicas de citometría de flujo, pero de alguna manera sí que hay una mínima expresión que lleva a que en algunos casos no se detecta anti-A o se detecta muy débilmente. De alguna forma el sistema inmunitario en este contexto diríamos que los anticuerpos naturales como un antígeno que sí que está presente en el organismo pero muy muy débilmente, pues no hay presencia de este anti-A con la potencia que sería de esperar para una persona de grupo 0. Pero es un patrón realmente un poco variable también dependiendo de la sensibilidad de los reactivos que se utilizan, y cuando se potencia a 4 grados, por ejemplo, la prueba sérica, sí que se detecta la anti-A de forma más evidente. Y en cualquier caso la expresión realmente sobre los hematíes es muy mínima. Muy bien, muchas gracias, doctora Nuria. Ahora Fanny Medina de Ecuador menciona, muy buena la conferencia, la experiencia que tenemos es solo en hemaglutinación y sí se nos han presentado algunos problemas a los cuales hemos encontrado las respuestas en la presentación de hoy. Para nosotros es muy complicado la técnica de genotipaje por los costos. Saludos de Ecuador. Bueno, es una realidad que conocemos y que de alguna forma yo he querido transmitir el hecho de que más allá de todos los recursos que existen hoy en día en el mercado, hay también algunas posibilidades de aproximaciones de genotipaje que son realmente sencillas y económicas, y que sí que es importante coger experiencia con ellas y aprender la utilidad y los puntos débiles y cómo interpretar los resultados, pero no hay que asociar la aplicación de técnicas de genotipaje necesariamente a un tema muy costoso o que requiera de estrategias siempre comerciales. Existen estrategias no necesariamente comercializadas que se pueden implementar de forma sencilla y relativamente económica. Perfecto, muchas gracias, doctora Nuria. Tenemos una pregunta por parte del doctor Armando Cortés. Dice, muchas gracias, doctora Nuria. ¿Es posible prescindir de técnicas inmunohematológicas actuales y pasar a estudios de compatibilidad basados solo en genotipo, al menos en ciertos pacientes con drepanocitosis, talasemia y anemia hemolítica autoinmune? Bueno, esta es una pregunta de mucha actualidad y en realidad pues es un tema un poco controvertido. Si quiere mi opinión, le diría que no, que es bueno complementar las dos, la información serológica con la información del genotipaje. Sin duda, el genotipaje extensivo de este perfil de pacientes es de gran utilidad porque precisamente en este colectivo se dan a menudo pues fenotipos pues negativos para algún antígeno público, fenotipos pues complicados por la presencia de variantes, de parciales, por otros fenotipos en otros sistemas de grupo sanguíneo también, diríamos, característicos de estas poblaciones. Así que el genotipaje sin duda nos aporta mucha información y de gran utilidad, pero si obviamos el fenotipaje de estos pacientes, pues podemos también tener problemas en algunas ocasiones de gravedad por el hecho de que el genotipaje también tiene sus limitaciones y una de ellas es precisamente la presencia de alelos nulos o de fenotipos que de alguna manera a nivel molecular pues los veríamos como portadores de un alelo aparentemente normal y que en cambio a nivel de la expresión del antígeno pues realmente es una persona que no está expresando ese antígeno. Esta circunstancia es prácticamente imposible de cubrirla con la totalidad de las variantes alélicas para todos los grupos sanguíneos clínicamente significativos. A nivel molecular, la detección inequívoca de todas estas variantes que puedan conllevar un fenotipo nulo es imposible, es inviable, con lo cual
la tipificación serológica nos sigue dando esa información que en el contexto de estos casos particulares pues nos va a evitar caer en un error gravísimo y realmente en un riesgo importante para el paciente. Así que desde mi perspectiva son dos cosas que hay que complementar, pero que obviar la tipificación serológica no sería una buena decisión. Muchas gracias, doctora Nuria. Pasamos a la última pregunta, que es por parte del doctor Carlos Cotorruelo, y menciona: ¿qué política transfusional están tomando en España con los pacientes de débil tipo 4.0, 4.1? Bien, pues en España los pacientes portadores de estas variantes son considerados como D positivo y son transfundidos con unidades D positivo. Sí que es cierto que esta variante, concretamente las 4.0 y 4.1, es un tema también controvertido, y existen algunos países o algunos centros donde los prefieren considerar como D negativo, al igual que todo el resto de variantes de la misma familia, de esta familia de los D débiles tipo 4, que sí que incluye ciertamente algunas variantes que son D parcial y que son importantes de considerarlas como D negativo, por ejemplo la variante DAR que hemos comentado. Así que es una decisión, diríamos, que se basa más en la casuística aquí en nuestra población, diríamos, y en nuestro ámbito, más que y también en la literatura, en la que existen también grupos que se posicionan a favor de considerar estas variantes como D positivo, porque realmente no se han detectado haloanticuerpos en estos pacientes claramente identificados como haloanticuerpos, sino que existen algunos casos en los que se ha descrito anti-Ds en pacientes portadores de estas variantes, pero en pacientes que también podían tener un CUM directo débilmente positivo, y en pacientes en los que este anti-D era también un poco dudoso, es decir, que no había una evidencia, diríamos, muy clara de que se trataba de haloanticuerpos. Así que nuestra política es considerar a estos pacientes como D positivo. Muchas gracias, doctora Nuria. Con eso terminamos las preguntas, y antes de pasar al cierre, le quiero compartir a todos los participantes esta información que nos hacen llegar por parte de la organización Global Healing, que es uno de los colaboradores para llevar a cabo todas estas sesiones de webinars, y es sobre el Foro Internacional de Seguridad Sanguínea que ellos están patrocinando junto con America's Blood Centers, y que se va a llevar a cabo el 24 de marzo del próximo año en Arlington, Virginia, en Estados Unidos, y el tema del foro va a ser mejorando el acceso a sangre segura. Las inscripciones para este foro van a empezar a partir del 7 de diciembre de este año, y yo les voy a compartir, una vez que terminemos la sesión de hoy, el link para que puedan ver mayor información, así como el correo de nuestra colega Sara Fernández, quien les puede ayudar con cualquier duda o comentario que tengan sobre el foro. Así que, bueno, pues ahora aprovecho para darle las gracias a todos los participantes que hoy nos acompañaron, a la doctora Nuria también por esta valiosa presentación, y los invitamos a participar. Ya solamente nos queda una sesión más de webinar, que va a ser exactamente en 2 semanas, y los invitamos a seguir participando con nosotros. Muy bien. Muchas gracias también por su atención y un saludo a todos desde Barcelona. Muchas gracias, doctora Nuria. Gracias a todos nuevamente.